Su expresividad, You are my queen. su increíble manera de bailar y su sonrisa radiante han servido de inspiración para las nuevas generaciones de bailarines del Lindy Hop. Pero Frankie, modestamente, solía decir: no me interesan ni la fama ni la gloria. Solamente quiero que otros sepan lo feliz que te hace bailar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de big band y de grupos de bailarines del Lindy Hop se disolvieron y tuvo que darse un gran hiato de casi 30 años para que el Lindy Hop renaciera de sus cenizas. Algo que debemos a muchas personas, pero especialmente a Frankie Manning. En este vídeo te vamos a contar esta historia y el papel decisivo que tuvo Frankie Manning para el renacimiento del Lindy Hop para las nuevas generaciones. Si no has visto el primer vídeo en el que hablamos de los orígenes de Frankie Manning y del Lindy Hop, te sugerimos que lo revises antes de ver este. Tuvimos que esperar hasta los años 80, yo todavía no había nacido, para que un grupo de personas interesadas en el swing fundasen la New York Swing Dance Society y comenzaron a enseñar Lindy Hop en el club Small Paradise. Esta asociación se preocupó de contactar con bailarines de la vieja generación, como Frankie Manning, Norma Miller o Al Means. Hablando de la cronología concreta, Al Means comenzó a enseñar en 1982, pero cuando este falleció en 1985, propuso a Frankie Manning para que tomara el testigo. Y llegado el año 1986, Erin Stevens y Steven Mitchell contactaron con Frankie Manning y le pidieron que enseñase. Frankie Manning recibió una llamada de teléfono. Según cuenta Frankie Manning, una tarde me llamaron por teléfono. Contesté y una mujer joven me preguntó: ¿eres Frankie Manning, el bailarín? Yo respondí: no, soy Frankie Manning, el cartero. Él se mostró renuente. No pensaba que las generaciones modernas estuvieran interesadas en el swing o en el Lindy Hop. Ya veis. Pero finalmente accedió y en 1986 comenzó a viajar 2 veces al año a Pasadena, donde impartía clases privadas para Erin Stevens y otras personas. Resulta interesante darse cuenta de que, en palabras de Erin Stevens, Al Means se concentraba sobre todo en enseñarles trucos y acrobacias. Pero fue Frankie Manning quien le mostrase el corazón y la esencia del Lindy Hop. El siguiente vídeo es uno de los metrajes más tempranos que tenemos de Frankie Manning en los años 80. Y así fue como Erin y Steven ayudaron a difundir el Lindy Hop por la costa oeste y por otras partes de Estados Unidos, comenzando el resurgimiento del swing y del Lindy Hop. Un poco más tarde, Leonard Westerland le invitó a viajar a Suecia y trabajar con los Rhythm Hot Shots. Manning viajó allí en 1987 y desde entonces se convirtió en una tradición que viajase allí todos los años a la pequeña localidad de Herräng para impartir sus clases. Frankie Manning fue como el eslabón natural entre el pasado y el presente, asumiendo su papel como embajador y portavoz del Lindy Hop. Frankie brilló con luz propia en Suecia y en sus visitas a Europa. I think some of you ladies need glasses. Era una persona afable, encantadora, con una risa contagiosa. I mean, Lindy Hop is such a happy dance, you know. It's a wonderful dance, you know, and good exercise too. Y un modo de enseñar muy peculiar. Do not show at the top of your head. Don't do this. She's probably got 3 or 4 mirrors in her pocket, but she doesn't need another one. Frankie basaba su pedagogía de estos años principalmente en coreografías de tempo medio, junto con algunos pequeños trucos y saltos. Resulta curioso pensar que Frankie Manning no se había formado como profesor y que tuvo que aprender las herramientas necesarias para transmitir pasos a una generación de gente blanca y torpe. Y es así que no tuvo más remedio que aprender a contar los tiempos,
porque en su época simplemente escuchaban la música y se dejaban guiar por ella. En palabras de Frankie Manning, muchos de mis estudiantes querían que contara para ellos, y yo solía bromear diciendo que el único count que conocía era Count Basie. Yo prefiero explicar los ritmos haciendo sonidos con la boca, lo que se llama scatting. Pero pienso que contar también puede ser útil, pues hay muchos alumnos que no pueden aprender los movimientos si no los comprenden así primero. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. La primera vez que conté en clase, les pedí a los estudiantes que me ayudaran, pero con el tiempo perfeccioné esta habilidad. Ahora bien, una vez que han aprendido el paso, les pido que escuchen la música y que se den cuenta de que la música está contando por ellos. Así podrán dedicarse a bailar en lugar de a contar. Existen muchas anécdotas de su etapa como profesor, pero una de las más divertidas hace gala de la exquisita elegancia y fina ironía de Frankie Manning. En una ocasión se encontraba en un evento y estaba contemplando a los estudiantes bailando, y no lo hacían nada bien. Veía unos swing-outs terribles y el nivel en general era muy bajo. Entonces una compañera le preguntó: ¿qué te parece que tus enseñanzas terminen así? Y él respondió: me parece maravilloso. Todo el mundo está sonriendo y pasándoselo en grande. Por lo tanto, podemos ver que Frankie Manning no era en absoluto ni elitista ni snob, y que permitía la integración en la comunidad de bailarines de todos los niveles y aptitudes. Pero lo más importante de Frankie Manning no era solamente su papel conspicuo en la regeneración del Lindy Hop, sino sobre todo su risa y su sonrisa, de la que es difícil no enamorarse. Cuando enseñaba, le gustaba relajar el ambiente realizando chistes. So he should put his hand here to keep you from falling. But if he does not keep you from falling and you find yourself falling, take it with you. Y entonces se echaba la cabeza atrás con una gran carcajada. Otro rasgo muy característico de su enseñanza como profesor era la forma que tenía de enseñar los pasos, ya que en lugar de simplemente ejecutarlos, realmente los estaba bailando, mientras tatareaba un ritmo muy pegadizo y dejaba que la música llevase su cuerpo. Entonces, cuando todo estaba claro, pedía a todo el mundo que se pusiera en pareja y decía: A one, a two, you know what to do. Y eran estos pequeños detalles los que hacía que la sala se inundase con una alegría sin barreras. Y era el tipo de experiencia que hacía que la gente quisiera bailar Lindy Hop por el resto de su vida. Podemos decir que Frankie Manning era artista en el sentido más elevado de la palabra. Es decir, a través de su arte nos está indicando algo mucho más elevado que lo que pueden captar los ojos. O como dijo Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Pero Frankie no fue solamente profesor, también participó como coreógrafo en muchas películas modernas, llegando a recibir premios como el Tony Award para la mejor coreografía de Broadway en el musical Black and Blue. En 1992, Frankie Manning actuó como consultor para la coreografía de la película Malcolm X, película dirigida por Spike Lee, donde estuvo trabajando con Denzel Washington y Theresa Randle en la escena del Lindy Hop. Aunque Frankie admite haber quedado bastante decepcionado con el resultado final. Para él era importante que las escenas no parecieran coreografiadas, sino que se pusiera en valor el Lindy Hop como baile social y de improvisación. Y en los últimos años, Frankie Manning empezó a ser reconocido como un tesoro nacional de los Estados Unidos. No está nada mal este reconocimiento para un baile que surgió de la segregación racial y los prejuicios. Y en los últimos años de su vida, desde que cumplió 80, se estableció la tradición de celebrar su cumpleaños. Además, Frankie, con buen tino,
Tenía la costumbre de bailar con tantas mujeres como años cumplía. Muy bien, Frankie. Y además resultaba tan desconcertante como estimulante contemplar a un hombre de más de 80 o 90 años bailando enérgicamente con tantas mujeres. Y hablando un poco de la personalidad de Frankie Manning cuando no era un hombre público, podemos decir que en las distancias cortas era bastante más tímido e introvertido de lo que parecía. George G., por ejemplo, le describe como una persona tímida e introspectiva, pero que sabía cómo encenderse cuando estaba enfrente de una multitud. Judy, que fue su última esposa, también le describe como una persona mucho más contenida cuando no estaba en la pista de baile. Y al parecer Frankie disfrutaba mucho de sus momentos de soledad. Judy le recuerda también como una persona muy tímida, pero que sabía dominar el escenario cuando se trataba de dirigirse al público, pero que curiosamente no se sentía tan cómodo cenando en una mesa con más personas. También es curioso que esta última esposa de Frankie, Judy, le describe como un caballero con valores tradicionales, algo que atentaba contra los valores feministas de esta esposa de Frankie. Judy contaba que a Frankie realmente le costaba poder abrirle la puerta antes de que pasara ella, pero que en cierto modo sucumbió ante sus encantos. If you bow to this young lady and say, "You are my queen," I'll show you what she gives you in return. So I say a one. See that? También resulta evidente que Frankie Manning era una persona con una filosofía muy positiva de la vida. Sus allegados insisten en que rara vez se expresaba en modo negativo sobre otras personas. Prefería quedarse con lo bueno y que la otra persona se sintiera feliz aunque él no dijera toda la verdad. Y también tenemos una anécdota romántica. Una vez que Frankie Manning se encontraba en Herräng, en Suecia, realizando sus actividades, Judy le llamó por teléfono y le dijo: "Te echo de menos". Y Frankie respondió: "Cariño, yo no te echo de menos, porque siempre estás conmigo". Judy cuenta que más tarde reflexionó sobre esas palabras y se dio cuenta por primera vez en su vida que no era necesaria la presencia física para estar con alguien, que se podía sentir el lazo y la unión aunque existieran miles de kilómetros de distancia. Para ir cerrando este vídeo, vamos a hablar sucintamente de las numerosas aportaciones que realizó Frankie Manning en cuanto a técnica, estilo y figuras en el Lindy Hop. Una de las innovaciones más características consiste en la postura deportiva que a este le gustaba adquirir, por ejemplo, en la realización de los swing outs. Algo que no era común porque la mayoría de bailarines de su tiempo bailaban con una postura mucho más erguida. Pero también, y como ya hemos explicado, inventó las primeras acrobacias aéreas o air steps. Además, aunque este dato es menos conocido, en su tiempo no era habitual que los bailarines realizasen pausas o breaks durante el baile. Y él tuvo la idea de realizar estas pausas o breaks durante un número para luego seguir bailando. También es el creador de la primera rutina del Lindy Hop, en la que todas las parejas tenían que realizar los mismos movimientos. Y por supuesto, también nos legó un extenso vocabulario de movimientos del Lindy Hop que se han convertido en clásicos. Y sus figuras y secuencias son parte habitual del programa de enseñanza de la mayoría de academias. Por citar solamente algunas de sus figuras más emblemáticas, podemos hablar del Around the World y Points. Around the world with points. Well, a one, a two, you know what to do. Los Jig Walks. El Mess Around. El Mini Dip. Los Pegs. Pecking. El Slip Slop. Y también algunas variaciones de swing out características, como el kick away
o el Scissor Step. Asimismo, inventó o perfeccionó muchos jazz steps y figuras de Charleston. No obstante, y aunque creo que todos hemos comenzado aprendiendo sus movimientos, Frankie Manning insistía en que él no era el único referente de los bailarines originales, y no deseaba que la gente simplemente le imitase a él o a sus ideas. Él pensaba que un rasgo esencial del Lindy Hop consiste en buscar nuestro estilo personal. Y ya en el último tramo de su vida, Frankie Manning estuvo viajando y enseñando activamente hasta la edad de 94 años. Y en declaraciones que realizó en esta etapa de su vida, afirma: "Cuando miro atrás y veo todo lo que he vivido, estoy muy orgulloso de las contribuciones que hice al Lindy Hop, como las acrobacias aéreas, los grupos de baile o la postura deportiva. Me siento orgulloso de las películas en las que he participado y que han inspirado a tanta gente. Pero lo que me hace más feliz es mi papel en el resurgimiento del Lindy Hop. Cuando viajo por tantos lugares del mundo, veo lo que siempre quise ver: gente sonriendo y bailando juntos". Y aunque Frankie no está muerto, su cuerpo dejó de funcionar poco antes de cumplir los 95 años, el 27 de abril de 2009, cuando se estaba preparando su fiesta de aniversario en Nueva York, que no obstante se celebró y reunió a bailarines de todo el mundo. El domingo de la celebración de este evento se batieron 3 récords Guinness, uno de ellos por el mayor número de personas realizando simultáneamente el Simpson. Y sus restos mortales están enterrados en un cementerio del Bronx en Nueva York. Pero como estamos repitiendo, es importante recordar que su espíritu permanece vivo y que sigue siendo para todos nosotros una fuente de alegría e inspiración prácticamente inextinguible. Gracias, Frankie, por todo lo que has hecho por nosotros. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y déjanos tu like. Nos va a ayudar mucho a seguir haciendo este trabajo. A one, a two. You know what to do.